Y jueves 16 de enero del 2019. En los controles técnicos, Leopoldito, 20, perdón. Bueno, es que si no me equivoco en el día, me equivoco en la fecha, me equivoco en el año. Todavía no he asumido que entramos al 2020. Todavía no he asumido que entramos al... La mente no lo ha asumido, yo sí. Pues ya estoy más viejo. En los controles, Leopoldito Guanar, en la producción general, El Concho, José Campos, en la dirección general, Julio Ramón Achique Álvarez, y quien habló para ustedes, Gagarín Dip. Hoy, como ya lo anunciamos desde el lunes, que se cuadró esta entrevista, hoy conmigo un extraordinario analista, no solo político, sino analista comunicacional, internacionalista también, Orlando Romero Harrington está conmigo y nos acompaña por supuesto Adrúbal Agüero como coproductor. Y quise iniciar el programa con un tema, uno de los temas más populares de los Beatles, que hoy están cumpliendo un aniversario más de su fundación. Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon, los muchachos de Liverpool, los Beatles, que marcaron toda una época, todos los finales de la década de los 60 y toda la década de los 70. Además, crearon una discusión muy típica de los años 70, entre ellos y ¿cómo se llamaba la otra agrupación? Que todavía, The Rolling Stones. Sí, The Rolling Stones, correcto. Habían como Caracas y Magallanes, era más o menos la cosa con los Beatles. Ellos eran los buenos y los Rolling Stones. Y bueno, de verdad son recuerdos de mi juventud. Yo crecí con ellos, nací y crecí con ellos. Marcaron y crecí, a esa generación. Sí, no, y no solo eso, sino además todos los cambios. Claro. Incluso el mayo francés del 68 en buena medida tuvieron una influencia, por lo menos en el área musical. Un día de esto vamos a hacer un programa sobre ese mayo francés del 68. Bueno, pues es difícil porque yo crecí con Ozuna, pero... No importa, pero tú estudiaste muy bien ese fenómeno. Sí, cualquiera que cree que es Mi referencia es a Anuel. Bienvenido, Orlando. Gracias, Álvaro. Vamos a conversar, me propusiste que hoy íbamos a hablar del Partido Socialista Unido de Venezuela, Sí. de los retos que tenemos para esta campaña que se nos avecina, porque este año, sin lugar a dudas, van a ser las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, porque así lo establece la Constitución Nacional de la República de Venezuela. Y bueno, vamos a conversar un poquito cómo ves tú toda esta situación y por supuesto, si quieres comenzar por hacer un análisis breve de lo que acaba de ocurrir con respecto a la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Y a mí no me gusta mucho darle, porque yo digo que los bobos se caen solos, ¿no? Va a llegar un momento que van a encontrar una alcantarilla sin tapa y se van a hundir ahí. Hay que darles cuerda. Es como, digamos, comenzar a atacar así a Guaidó como si fuese una cosa importantísima. No, él es un muñeco, es un títere cuyo titiritero está allá en el norte. Hay que atacar realmente. Sí. No, es que... Ahora que nos ha hecho mucho daño. Sí, sí, claro. Sí, pero ya pasó su momento, ya Guaidó yo creo que le pasó su momento. Fíjate que te doy las gracias, Aldo, por la invitación, a ti también, hermano, a la emisora. Es un espacio bastante agradable, creo que es uno de mis espacios preferidos como para conversar acerca de la situación del país. Creo que el tema que vamos a tratar, el tema que te sugerí, Aldo, es precisamente porque he tenido algunas conversaciones con personas referentes a la política, personas que están trabajando en el exterior representándonos, y existe una gran preocupación a nivel internacional sobre este año. Sí. Fíjate que me acaban de decir antes de entrar al programa que hay rumores de golpe en Caracas. Entonces, lo que está pasando a nivel interno, quizás nosotros estemos
me lo decía una amiga entrañable, a la cual saludo, Claudia. Me decía, los venezolanos nos hemos acostumbrado a lo anormal. Es decir, hemos normalizado la anomalía, ¿no? En base a esta guerra, en base a esta batalla que estamos librando todos. Y esta anomalía lo que nos ha permitido es tratar de ascender frente al enemigo, tratar de superar las condiciones adversas que nos ha planteado el enemigo, pero no terminamos de entender la repercusión internacional que tienen los actos que se producen aquí. Tú lo decías, para nosotros Guaidó es un títere, es una marioneta, pero para el exterior no. No, correcto. Es decir, la incidencia que tiene en el exterior, las maniobras que tiene el enemigo aquí, son el principal enemigo que nosotros tenemos en este momento. Entonces, mi preocupación viene por clarificar la importancia de los procesos electorales que van a suceder este año en Venezuela. Es decir, la importancia, la magnificencia del proceso electoral parlamentario. Va a ser un proceso muy importante, pero sumamente importante, probablemente más importante que elecciones de diputados, elecciones de gobernados y que todas las elecciones que hemos tenido antes de la elección del presidente de la República, ¿no? Es un proceso que va a marcar la diferencia entre un antes y después de Venezuela y nos puede potenciar en el exterior o hundir en el exterior, ¿no? Por eso mi preocupación sobre el desarrollo del PSUV sobre todo aquí en el Estado. Entonces, a partir de estas conversaciones, yo traté de establecer como un parámetro entre los retos y las contradicciones del partido, aquí en Anzoátegui. Claro, voy a tratar de empezar por las contradicciones, porque si empiezo al revés, pues no sé cómo se va a entender mucho. Les advierto de una vez a los oyentes que esto no es para pieles sensibles. Es decir, lo que voy a decir está íntimamente ligado con los procesos dialécticos de construcción del materialismo. Claro. Y son procesos y son asuntos que tiene que admitir, que tiene que reflexionar y que tiene que superar la militancia del PSUV aquí en el Estado. Voy a ser totalmente regionalista. Entramos en un proceso de formación y la militancia debe prepararse para comenzar a crecer, evolucionar. Sí, y esa preparación pasa por asumir la crítica como método de construcción política. Exactamente. Sí, porque si no, entonces la dialéctica la dejamos a un lado. Entonces voy con el primero. La primera contradicción del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela nace como un partido de masa, ¿no? ¿Qué es un partido de masa? Un partido de masa es un partido que se encarga de convocar a todos los sectores posibles del tejido orgánico social para sumarlos a una causa común. Crear una maquinaria porque ¿no? sea capaz de... No, la maquinaria viene después, pero en el momento del inicio, en el momento del nacimiento, el partido debe convocar a todos los sectores. Partido de masa. ¿Cuál es una de las principales contradicciones del partido que me han referido estas personas? Oye, que se acusó al Partido Socialista Unido de sectarismo. Es decir, que el Partido Socialista Unido dentro de su estructura es sectario y no acepta en estos momentos otros integrantes, otras corrientes, otros pensamientos diversos ideológicamente a los que propone el partido. Eso es una realidad. Pero es una realidad implícita y ahí viene el otro lado de la contradicción, ¿no? No se puede hablar de un partido que sume voluntades, que acepte voluntades, que participe en voluntades, cuando es un partido que tiene una doctrina y tiene una línea ideológica. Claro. Tú puedes convocar a todo el mundo, pero la línea está allí. Claro. ¿No? Entonces, a las acusaciones de sectarismo también hay que decirles, bueno, esto es un partido, esto no es un carnaval, esto no es una causa, esto es un partido que tiene una estructura, un lineamiento y una división jerárquica. Y que tú conocías desde el mismo momento en que decidiste militar. Pero también porque una cosa es la convocatoria que puede hacer un partido y otra cosa es la libérrima decisión individual de militar o no en ese partido. Es correcto. Porque el presidente Chávez lo intentó. Déjame no terminar un segundito porque el proceso de formación en todos los partidos, incluido el Partido Comunista del Mundo, es siempre posterior al Partido Comunista. Es quizás donde hay una formación ideológica superior a cualquier, incluso a los partidos de la derecha. Todos esos procesos se dan con la discusión interna y con las realidades que van asumiendo. En un principio, en un inicio, lo importante es tener una maquinaria de movilización
de tus ideas y de tu doctrina, de la doctrina que tú estás proponiendo. Por eso es que al Partido Comunista se le criticó muchísimo la verticalidad, pero era necesaria. Si no, no se hubiera logrado ni la victoria en China, ni la victoria en Rusia, ni la victoria en ningún lado. Por supuesto, el presidente Chávez lo entendió e intentó que se iniciara un proceso de formación, pero realmente no se pudo desarrollar como debió hacerse. Pues no bueno, pues eso es lo que la primera contradicción. ¿De dónde viene esa contradicción? O sea, ¿cuáles son los referentes de opinión que emiten esa contradicción? Obviamente son los partidos aliados. Claro. Los primeros referentes que van a establecer esa matriz de opinión son partidos aliados. Son partidos aliados que, a pesar de pertenecer, de acompañar la línea bolivariana, la causa bolivariana, que en un principio muchísimos se negaron a hacerlo, y que en este momento se han subido al portaaviones de Chávez, se subieron al portaaviones de Chávez, y llegaron al poder y tomaron estructuras de poder, e inclusive aumentaron su alcance electoral, el portaaviones de Chávez. Lo primero que dicen en estos momentos es que, bueno, ustedes son sectarios. Si nosotros no nos dejan participar. No es que no te dejemos participar, es que el partido tiene una estructura a la cual tú debes respetar. Tú estás acompañando. Y en todo caso, establecerás alianzas políticas en base a tu fortaleza, tu músculo electoral junto al partido. Pero si tú no tienes músculo electoral y tú eres simplemente una sigla, ¿no? Una sigla de 3 letras que tiene 5 militantes, y que lo que haces es ruido con un poco de banderas y con un poco incluso de propaganda, entonces tú tendrás que ahí viene la diatriba política y la lucha política. La segunda contradicción, ojo, no perdamos de vista la primera porque nos la vamos a encontrar al final. La segunda contradicción, el Partido Socialista Unido nace como pilar ideológico fundamental a la doctrina bolivariana. Fíjense que no estoy hablando de socialismo, estoy hablando de la doctrina bolivariana. La doctrina bolivariana gran continental, que es la primera doctrina que toma el comandante Hugo Chávez como pilar y como base ideológica del arraigo popular. Porque no nos vamos a caer a cobas tampoco. Cuando el presidente Chávez, cuando nace el Partido Socialista Unido, ni siquiera el presidente Chávez era socialista. Estamos hablando de la doctrina bolivariana. Y esa doctrina bolivariana muta a partir de la inserción del enemigo frente al campo de batalla político en un socialismo que cada vez se está haciendo más radical. Y eso hay que decirlo, ¿no? Pero, ¿con qué nos encontramos en este momento con el Partido Socialista Unido? Con líderes acusados de corrupción. Con líderes, movimientos, personajes, representantes del partido inmersos en procesos de corrupción. ¿Y cómo es esta corrupción? Porque no estamos hablando de la habitual corrupción de dinero. No. La corrupción tiene muchas caras y muchos frentes, sobre todo la corrupción política, no la corrupción penal, sino la corrupción política. ¿Cómo se convierte en un líder corrupto? Cuando le das una cuota de poder, ese líder utiliza ese poder para facilitar gestiones. Tráfico de influencia. Por ejemplo, facilitación de gestión, tráfico de influencia, manejo indebido con contratistas, nepotismo, quítate tú para ponerme yo. Eso hay que admitirlo, porque eso es una consecuencia inexorable del poder, decía Maquiavelo. Sí. Eso hay que admitirlo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que apuntar y señalar, reflexionar y superar? Primero, esa condición. Segundo, saber que cuando un líder político de nuestro partido incurre en esos actos de corrupción, la corrupción está afectando al Estado bolivariano. Tú estás afectando al Estado bolivariano y por tanto estás afectando a la revolución bolivariana. Grave daño, pone en peligro. Claro. Porque tú no estás robando a la burguesía. Porque si tú estuvieras robando a la burguesía y estuvieras atracando a la burguesía, yo te diría dale. Pero cuando tú ejecutas actos de corrupción favoreciendo a la burguesía, en el final del caso estás robando al Estado. Porque el motor principal, el objetivo principal de la burguesía venezolana, que es caníbal, es comerse al Estado bolivariano. Y tú de alguna manera estás permitiendo eso, estás apoyando eso, como líder político. ¿Y eso no será consecuencia de que la revolución heredó buena parte del aparato burocrático de la Cuarta República? Probablemente. Y es que fíjate, yo condeno la corrupción, yo condeno el acto de los líderes políticos, pero lo entiendo, porque el poder
presiona los tejidos y los resortes sociales para que tú puedas acceder a ciertos beneficios y ciertas prebendas que en el caso de que tengas una formación débil o que no estés formado políticamente o que no tengas los valores del socialismo claros o que ni siquiera tengas el fuego sagrado, la llama azul del fuego sagrado de la dignidad y del patriotismo que el 99% de la militancia del PSUV tiene, tú puedes caer en eso. Claro, y recordemos que hay instituciones como la NET, era lo que te iba a decir, y además tienes al enemigo, que tiene como motor principal, objetivo principal, corromper. La CIA, claro. Entonces, la lucha de los líderes frente a esos procesos, yo no los estoy disculpando ni los estoy disculpando, en todo caso son condenables, pero la lucha frente a ese enemigo es dura y es fuerte, porque estamos en un estado que se acostumbró a hacer política con plata, y hay que decirlo. La política que se maneja en el estado de Suárez se acostumbra a hacerse con plata, rialazo. Y nos pueden llamar a nuestro programa. ¿Cuál es el teléfono, Aldo? 0426 de aquí, 0281-441-1361. Ahí tienen. Y me dirán si es mentira o no. 441-1361. Entonces, la generación de la política nueva que va a venir, que se creó a partir de la guerra inclemente de las sanciones económicas que tiene con Estados Unidos contra Venezuela, obviamente cambió la estructura política, cambió la dinámica política, porque ya no hay plata. Ya no tienes plata para comprar conciencia, ya no tienes plata para comprar votos, ya no tienes plata para movilizar. Pero fíjate, Orlando, que dentro de todo, ahí voy a contraponerte una idea que es importantísima. Dentro de todo, si bien es cierto, es innegable, uno no puede ocultar el sol con un dedo jamás, ¿no? Que han habido, hay y seguirán habiendo, por la explicación que tú estás dando, que entra dentro de la lógica capitalista, de la lógica mercantilista. Sin embargo, hay un pueblo que ha demostrado una madurez extraordinaria. Y hay una lectura de los líderes fundamentales del partido. Yo creo que una de las grandes cualidades, entre otras, de Nicolás Maduro Moro, que ha demostrado ser muy superior a la expectativa que mucha gente y aquella campaña bestial que comenzó desde Maduro no es Chávez. Bueno, el fabricador no es Harrington tampoco, Aldo no es Orlando, ni Orlando es Asdrúbal, y eso es de perogrullo lo que hicieron. Pero esa campaña caló, caló. Claro. Es que fíjate, para apoyarte ahí, lo que estamos diciendo no está inscrito dentro del ánimo de la destrucción ni de la crítica. No. Lo que estamos diciendo es afinar la maquinaria, afinar los errores y reflexionar sobre los errores frente a unas elecciones parlamentarias. Correcto. Que ya diré por qué son importantes. Correcto. Fíjate, te atajo en el tercer punto, tercera contradicción. ¿Qué está pasando con la juventud del PSUV? ¿Cuál es el arraigo real del partido frente a las juventudes? Y estoy hablando de juventudes desde 14 años. Porque la ideología, la política entra al ser humano a nivel racional a los 14 años. No. Pregúntaselo al presidente que estaba militando en el... Sí, yo conocí su desde los 12 años. En realidad nunca fuimos amigos, pero sí lo conocí. Que yo tenga conciencia, yo estaba en esto de los 11 años. Por eso. ¿No? Entonces, ¿cuál es el arraigo real de la juventud del partido PSUV en este momento en el Estado? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra juventud? Nuestra juventud del PSUV está conformada por líderes que son viejos. Líderes viejos, líderes que en vez de responder a las características principales de la juventud, que es por esencia la rebeldía, la esencia, y es la mejor manera de captar la militancia, es a partir de la rebeldía, a partir de chocar contra el sistema, porque ahí tenemos la otra variante, nosotros somos gobierno, pero no somos el sistema. Correcto. Nosotros somos gobierno y en un salón de clase tenemos minoría y somos perseguidos. Sí. Nosotros somos gobierno donde tú te encuentres, tú contra el mundo. Vas a misa, hermano. Bueno, todos los ahí tienes lo de la divina pastora. Hasta que, como decía Diosdado anoche, y lo ha repetido en varias ocasiones,
hasta que alguien, y creo que sí se ha hecho, hasta que alguien se pare y le diga, mire, Claro. yo vine a oír la misa, yo no vine a oír usted. a oír hablar mal Yo del no, gobierno. yo no vine a oír la amargura suya. Exacto. Para eso se quita la falda esa que tiene y hablamos de tú a tú y nos tomamos un café. Claro. Pero no te pongas con una falda y un sombrero hasta ejecutando opiniones políticas tuyas propias de lo que tú piensas, como tú ves la realidad, utilizando el púlpito religioso. Claro. ¿No? O sea, eso es un ejemplo. ¿Cómo son nuestros jóvenes? ¿Cómo son nuestros líderes jóvenes? Son viejos, son líderes viejos, pelo cortico, guayabera o chaqueta tricolor, repitiendo como loros los mismos eslogans y los mismos clichés políticos de nuestros líderes consagrados. Por cierto, hoy se cumple un aniversario más de la De muerte, la muerte de Robert Serra. Serra. ¿Cómo lo extrañamos? Y cómo extrañamos dentro de la juventud, a estas alturas debieran haber miles de Robert Serra. Yo te voy a decir una cosa, yo en estos días Y no los hay. vi en A mí me YouTube, preocupa vi en YouTube lo un mismo. programa de este comediante, Nacho Redondo. No. Él se burlaba de la muerte de Robert Serra. Decía, bueno, qué bueno que se murió. Le dijo gay, le dijo cualquier cosa. Yo le voy a Sí, decir sí. a ese comediante desde aquí. Ojalá tú tuvieras el 0.2% de la dignidad, de la inteligencia y de la garra 0.1, ni siquiera que tenía Robert Serra. Es que no le llegas ni al dedo gordo, Nacho Redondo, para que te estés burlando de la muerte de un líder político. No, y vaya. Un líder político que simbolizó lo más bonito de nuestra juventud y él mismo simbolizaba una de las causas más fuertes del socialismo y del bolivarianismo, que es la diversidad, el respeto a la diversidad, el respeto al otro, el respeto a la diferencia. Claro. No solo la muerte, sino fue un asesinato, fue una cosa horrenda. Además que fue un cosa asesinato, impresionante. Claro. fue algo trágico. Claro. Entonces ojalá, Nacho Redondo, que tú tuvieras el 0.1 de la dignidad que tenía ese hombre. Porque ese hombre va a pasar a la historia de este país, a la historia De de hecho, la ya revolución pasó. bolivariana. Estoy Y seguro tan que ya inteligente Tú- que resolvió Tú, Nacho ese Redondo, eres polvo cósmico. pasó. Sí. Tú eres transitorio. Entonces, volviendo al tema de la juventud. Oye, vamos a reflexionar acerca de lo que están haciendo nuestros líderes. Cómo nosotros entramos dentro de los nuevos lenguajes de la juventud, que la juventud es per se dialéctica. La juventud está generando nuevos lenguajes cada minuto. El partido no puede quedarse relegado a una posición, ¿no?, de ejemplarizar líderes viejos. Tú tienes que hablar de la juventud, tú tienes que ser juventud. ¿Cómo se le llegan a la juventud? Bueno, esa es la discusión. Esa es la tarea de nuestros líderes jóvenes, de nuestra juventud. Yo quisiera saber cuál es el alcance real del Partido Socialista Unido de Venezuela dentro de la juventud. ¿Cómo está la militancia? ¿Ha aumentado la militancia juvenil? ¿Hemos entrado dentro de las universidades? Respondan ustedes, usuarios. ¿Usted cree que el Partido Socialista Unido ha entrado en un estado que tiene una gran cantidad de institutos educativos? No estamos en las universidades, no estamos en los liceos, no estamos en los sitios de esparcimiento de los jóvenes, no estamos en sus sitios de reunión, no hacemos que no hablen de ellos, porque los jóvenes tienen, a partir de esta era, el gran enemigo, que es la tecnología Claro. y las redes sociales. Gran lavador de cerebro. El gran Antes lavador era- de cerebro. Antes era la radio y la televisión, ahora es... Ahora es la comunicación caliente que te llega a ti directo. Entonces, ¿cómo compite el partido frente a esa guerra? ¿Cómo lo hace? Esa es la gran discusión que hay. No va a ser con un líder gordo de 25 años con una guayabera roja y el pelo cortico, repitiendo como un loro cliché. No, así no va a ser. Así no es. Cuarto punto, para terminar las contradicciones. El Partido Socialista Unido de Venezuela nace con la necesidad de concientizar a la población. Concientizar. ¿Cómo se llega a la conciencia? Tú lo sabes muy bien, tú lo sabes muy bien. Ejecutando los procesos de generación de perspectiva social. Listo. Listo. Concientización. ¿Dónde está la discusión del Partido Socialista Unido de Venezuela? En los barrios, en las calles. En los liceos. ¿Por qué nosotros no tenemos líderes o no tenemos personajes representantes que tengan sólidos argumentos, que tengan una perspectiva de clase sólida, que tengan un análisis de la realidad sólido desde el punto de vista de izquierda? No les voy a pedir desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista de izquierda. ¿Por qué no lo tenemos en los barrios? ¿Por qué el Partido Socialista Unido de Venezuela no tiene como tarea fundamental concientizar y ejecutar un ciclo de conferencias diario en cualquier sector de esta ciudad, cualquier sector del municipio, cualquier sector del Estado? El partido está obligado a concientizar al pueblo, llevar información al pueblo, generar procesos de discusión, generar matrices de opinión internas
no externas, no nacionales, internas, dentro de los territorios. Está obligado a hacerlo. Porque se enfrenta a su extinción si no lo hace. Porque va a ser sustituido por las redes sociales. El partido, si no toma medidas al respecto, va a ser sustituido por una red social de WhatsApp o de Instagram o de Facebook. Y el partido, la militancia va a ser por ahí como hace el enemigo. El enemigo no tiene militancia real. El enemigo lloraría, suplicaría por un ápice de la militancia y del tejido social orgánico que tiene el Partido Social Unido. El enemigo milita por redes sociales. Se conectan por redes sociales, se organizan y discuten por redes sociales. Ellos no tienen presencia real. Sí. Vamos con los retos. Ay, papá, te veo cara preocupada. Te veo cara preocupada. No, yo creo, Orlando, que es importantísimo esto que estamos haciendo hoy. En primer lugar, para hacer una evaluación crítica que es normal, es parte de la dinámica socialista del materialismo histórico, la dialéctica es fundamental, la crítica y la autocrítica mucho más. Yo te estoy escuchando atentamente, sin embargo hay, especialmente en lo último que desarrollaste, yo diría que hay variables, porque por ejemplo, que algunos líderes del partido no le saben dar lectura. Yo voy a poner un ejemplo y quiero disculparme si puedo sonar arrogante, dale. pero me pareció... nosotros en diciembre, cuando se hizo la reinauguración de la plaza, gracias a la gestión de Johnny para estar incluido en Venezuela Bella, bueno, quedamos todos sorprendidos, porque ahí, como tú dices efectivamente, que es parte del análisis, no había dinero para enviar autobuses a San Miguel, allá, aquí, ¿no? Y realmente la cantidad de personas que aceptaron la invitación a la marcha que se hizo para inaugurar la plaza, mira, yo en mi vida, o sea, digamos en el tiempo que tengo aquí en Puerto Espíritu, no conozco otra movilización tan grande, y se hizo sin recursos, pero se hizo también con la estructura del partido muy bien solidificada, muy bien aceitada, y además hay algunas cosas de esas que tú estás recomendando que yo siento, así como hay algunas que no se están cumpliendo, de esas cosas que tú estás diciendo, yo siento de verdad, sin ánimo ahora de entrar en quién es mejor, quién es peor, no, yo estoy plenamente de acuerdo con esto que estamos haciendo. Y acepto las consecuencias de lo que pueda traer esto, pero hubo una respuesta a la gestión, porque eso es una respuesta a la gestión. Entonces hay muchos camaradas también que no le supieron dar la lectura real a eso, que fue, yo diría que en buena parte organizado, obviamente, pero en mucha medida fue la espontaneidad, el reconocimiento en general del pueblo de una gestión que se está haciendo. Sí. Fíjate que el espíritu de la crítica tiene que ser a juro constructivista, tiene que ser a juro de Heidegger, ¿no? Entonces, cuando la crítica suena duro y te pega en el corazón y te sientes tocado por la crítica, tienes que pensar y tienes que saber que esta crítica es general, pero va especialmente focalizada a los que no lo están haciendo. Correcto. Es decir, los grupos humanos, la actividad humana surge a partir de la atención al más necesitado, claro, que es nuestra doctrina, ¿no? Entonces, probablemente yo diga esto a nivel estatal. Qué bueno que lo estás diciendo, porque fíjate, y con esto mucha gente me va a calificar como ellos consideren que califica, pero eso ha sido, digamos, el toque que le dio Johnny D a este año tan nuestro alcalde, porque ya desde su primer mandato lo central porque es su estilo de vida, él lo ha demostrado mucho antes de ser alcalde, así, es la atención social. Sí, si tú revisas, y todo el mundo puede revisarlo,
la memoria y cuenta de tanto del periodo anterior como de este periodo, un altísimo porcentaje de gasto se va en ayuda social, y eso la gente lo ha comprendido, lo ha percibido y lo está agradeciendo con ese hecho, ¿ves? Claro, a lo mejor desde el punto tú podrás decir, no, pero es que las calles están sin asfalto, pero a la hora de las chiquiticas, cuando uno tiene una necesidad, es la gestión social, claro. Cuando tú, oye, ahora es el humano al principio. Se te muere un familiar y vas a pedir un cofre y te cuesta todos los reales del mundo y no tienes cómo, y ahí está la mano amiga de la alcaldía. Sí. Cuando tú tienes un problema de salud grave que también cuesta mucho y mucho más con este ataque, ahí está la mano amiga de la alcaldía. Eso el pueblo lo ha entendido y lo ha percibido. Claro que sí, hay una nueva generación. Correcto. Yo creo que hay una nueva generación de líderes políticos, sobre todo en este estado, que surgen del conflicto, surgen del caos. Yo soy un firme creyente del caos y de la disciplina del caos. Surgen del caos. Y ese caos lo ha hecho, digamos, entender la política como debe ser. Recuerda que estamos hablando de viejas políticas, estamos hablando de lo que heredamos y lo que tenemos que hacer. Vamos con los retos. Mira, ya vamos, hasta que vayas con los retos. Nosotros hemos ido a las instituciones educativas, hicimos varios programas, hay muchos muchachos que tienen inquietudes, que tienen talento, incluso invitamos al partido, a la juventud del PSV, a varios de los programas. Yo creo que es cuestión de organizar de alguna manera. La cultura es muy importante, sobre todo la cultura revolucionaria, los representantes de la cultura revolucionaria, que los muchachos conozcan eso. Sería cuestión de organizar. Yo creo que el tema de la organización forma parte de los objetivos del partido. Es decir, y cuando hago el llamado a la concientización del pueblo, te estoy poniendo un ejemplo metafórico, pero el Partido Socialista Unido de Venezuela en cualquier municipio tiene que tener conferencia diaria, en todos los sectores. Tiene que hacerse un trabajo más fuerte. Una conferencia diaria, porque estamos en emergencia. Realmente estamos como actores secundarios de un proceso que puede generar la Tercera Guerra Mundial. Claro, eso hay que entender. Para ponértelo así de clarito. Claro. Vamos con los retos. Muy bien. Somos el epicentro de esa... Que no haya miedo. Vamos no. Tiembla pueblo. Primer reto del partido: entender los nuevos procesos políticos, y estoy hablando de las comunas. Entender el nuevo proceso que es un volcán en erupción, que es la irrupción de las comunas como poder político dentro de los panoramas estratégico de Venezuela. ¿Cómo entiende el Partido Socialista Unido de Venezuela a las comunas? Si muchas de las comunas, muchos de los miembros de las comunas son exiliados del partido. Eso hay que decirlo. Cuando uno habla de partido, habla de disciplina. Uno habla de disciplina. Y aquí hay mucho indisciplinado. Yo me incluyo. Aquí a la gente no le gusta la disciplina. Muchos de esos indisciplinados llegaron a las comunas. Y muchos de esos indisciplinados, estoy hablando del peor caso, ¿no? Los indisciplinados. Porque dentro de las comunas hay gente brillante. El caso tuyo. Brillante. Mira, luchadores, yo he conocido luchadores que de verdad me han hecho llorar en las comunas. De la calidad, cantidad de trabajo que tienen. ¿Cómo hace el partido para abordar ese proceso que está germinando, instruido incluso por el mismo presidente de la República, con la construcción del poder comunal? Porque les voy a decir una cosa, y me van a perdonar, pero la representación política de las comunas tiene que ser el Partido Socialista Unido de Venezuela. Claro, obvio. ¿Cómo nosotros hacemos? Porque esa es la otra, que un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela está en las comunas, está en el instituto, está en el equipo de béisbol, está cocinando, es aviador, es piloto, hace café, está en todo. Definición, las comunas no pueden ser uno para ellos sin cola, así lo he dicho yo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para dotar de voz política y convertirnos en la organización que represente realmente a las comunas? Tenemos que ser comuneros. Tenemos que incluirnos dentro de ese proceso, tenemos que entender los procesos de la comuna, que no es comunismo, no es socialismo, es el proceso que estamos formando los venezolanos.
que lo estamos inventando en el terreno, a partir del terreno. Pero que además déjame hacer una aclaratoria, hay países en Europa, tú lo sabes perfectamente bien, producto de la Segunda Guerra Mundial, Claro. pero hay países en Europa de derecha, incluso de ultraderecha, porque Macron en Francia no es ninguna papaya, es de la más rancia ultraderecha, y sin embargo son países donde las comunas existen. Claro, y porque- vaya fuerza que tienen. ¿Y por qué existen? ¿Por qué resisten un gobierno de derecha? Porque se han conformado, son autogestionadas, ¿no? Son independientes, son antipatriarcales, son antimercantiles. Por eso es que sobreviven, y a eso es lo que estamos apostando nosotros, a construir un sistema de convivencia incluso, que pueda resistir los embates, inclusive si nosotros perdemos gobierno. Pero mira esto, aquí se ha intentado que estamos ensayando una cosa que no conocemos. Resulta que nosotros no hemos formado los liderazgos dentro del partido y dentro de la revolución. Para allá voy. Y va a unir lo cívico-militar. Para allá Ha voy. sido muy difícil, porque si por ejemplo los que tuvimos experiencia militar en algún momento, tenemos la disciplina y aceptamos, porque siempre debe haber alguien dirigiendo. Ha sido muy difícil eso, porque cuando tú le planteas desde el punto de vista de lo que es organización a alguien seriamente una situación, entonces asume que lo está maltratando. ¿Ves? Allá él con su Tiene que entendimiento. crearse la disciplina y debe haber formación. Segundo reto. Tiembla pueblo. Ajá. Los líderes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela que piensan postularse, que tienen intenciones y que tienen el sueño de postularse a las elecciones electorales parlamentarias, tienen que saber que están obligados a presentar ofertas electorales, programas electorales, programas de acción. Se tiene que acabar la, entre comillas, imposición de líderes de oficina que nadie conoce. Eso se tiene que acabar aquí. Claro. Es muy fácil hacer revolución desde el aire Aquí acondicionado. eso es ¿por qué lo digo? Porque están pensando desde el electorado. Desde el electorado. ¿Cómo entiende el electorado? ¿Cómo entiende tu pueblo? Que tú te ofrezcas como alternativa electoral para representar a la revolución bolivariana si nadie te ha visto. Si nadie te ha visto en la calle luchando. Nadie te ha visto ofertando, nadie te ha visto reflexionando, nadie te ha visto apoyando. ¿Cómo es eso de que tú te vas a presentar una oferta electoral y yo tengo que votar por ti obligado? Porque entonces estaríamos haciendo lo mismo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con los parlamentarios que se le rebelaron a Guaidó. Claro. ¿O no? Sí. ¿O es ese silencio mortal al que te opones a mí y te sanciono? ¿Cómo se entiende que un líder político de oficina que nadie ha visto, inclusive que tiene rechazo popular, sea impuesto y que se esté matando a cuchillo en este momento entre el mismo partido, entre los mismos líderes, para tratar de llegar a la Asamblea Nacional? ¿Qué es eso? ¿Qué falta de seriedad es esa? Eso es totalmente condenable. ¿Usted quiere ser representante del pueblo? Trabaje, mójese, vaya para el barrio, hable. Si no, no. Y a nuestro pueblo, si no, no. Tercer reto. Sí. ¿Cómo hacemos nosotros para morder a la juventud? La garra en la juventud. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que morder a la juventud, porque no estoy hablando nada más de voto. Son nuestros líderes, es el mundo que nosotros le vamos a dejar a ellos. Son los líderes que nos van a representar. Es más, estamos faltos de líderes jóvenes. Tenemos que tener nuevas representaciones dentro de los cargos de poder, porque los que ya están viejos, y es así, y la dialéctica joven es así. Ya yo soy un abuelo para los chamos. No sé tú. Matusalén. Ah, bueno. Yo soy Matusalén. Yo soy el abuelito, dime tú. Imagínate tú, ¿cómo hablamos nosotros con un chamo de 15 años? Yo te voy a representar. ¿Qué es eso, chico? Estamos faltos de cuadros políticos jóvenes y tenemos que descubrir la manera, pensar como ellos, Claro. e inclusive no pensar como ellos, ser como ellos. Ser jóvenes, ser rebeldes, aumentar nuestra rebeldía, aumentar nuestro criticismo, aumentar nuestras posturas, críticas frente a la realidad. Ser como ellos, porque ellos son así por naturaleza. Claro. Garra a la juventud. Cuarto reto. ¿Cómo hacemos para renacer la imagen ética del partido? Hablando un poco de lo que habíamos hablado de la corrupción. ¿Cómo hacemos nosotros para
enaltecer la bandera de la ética y la honradez en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Volverla, tomarla como un bastión, que ese sea nuestro bastión de lucha ideológico, incluso comunicacional. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, ¿no? Un enemigo de clase, pero un enemigo además ideológico, que no pierde oportunidad para decirnos, mira, yo voté por ti, pero tú tienes unos zapatos caros. Tú tienes un reloj, tú eres un enchufado. Yo voté por ti, tú eres un patalenzuelo y ahora andas en camioneta. Ese tipo de argumentos de baja ralea, que son parte de la propaganda sucia, primero son exaltados por la propaganda sucia, pero forman parte del pueblo, forman parte de las necesidades habituales del pueblo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como líderes para chocar contra eso? Oye, estamos obligados a practicar la austeridad, estamos obligados a respetar al pueblo, chicos. Y eso lo digo con toda la intención para los líderes políticos y para nosotros mismos. Respetemos al pueblo, ¿vale? Quinto y último punto, que viene con el otro. Respeto al pueblo, respeto a la militancia, respeto. Trátelo con respeto. Trátelo con respeto, porque muchísimo de nuestra militancia lo que está pidiendo es respeto. Sí. Lo que está pidiendo es que lo tomes en cuenta, lo que está pidiendo es que lo oigas, lo que está pidiendo es que lo apoyes. Ni siquiera que lo apoyes, que lo oigas. Que lo oigas. Entonces, si nosotros vamos a una elección parlamentaria que probablemente pueda definir nuestro destino político, porque si vuelven a reelegir a Juan Guaidó o reeligen a otro de otra calaña, lo que nos vamos a enfrentar es sanciones y bloqueos multiplicados por 4. Fíjate lo que le quieren hacer a Telesur. Lo que quieren hacer a Telesur lo van a hacer en todos lados. Estamos hablando de cantidades ingentes de dinero que están entrando a Venezuela en este momento. Millones de dólares están entrando a Venezuela. Y por eso es que ellos tienen su lucha de caimanes allí. Para distribuir el sabotaje. Claro. ¿Con qué nos enfrentamos nosotros? Si nosotros no abarcamos estos retos, atendemos estos retos, Aldo, nosotros nos enfrentamos con el principal enemigo de la revolución bolivariana a nivel electoral. ¿Y cuál es? La abstención. La abstención. Si nosotros en estas elecciones no sacamos un resultado legítimo, favorable e impresionante, sólido, nosotros la respuesta del enemigo va a ser, esas elecciones no son legítimas. Correcto. No las reconocemos. La verdadera asamblea es esta. Y vamos a tener al payaso 2 años más, terminando de robar lo último que tengamos, porque esa es su función, robar. Su función no es suplantar al Estado, suplantar el gobierno, pelear por la presidencia, no. La función de Juan Guaidó es desfalcarnos, robarnos, todo lo que tengamos, robarnos. Su función principal fue robarnos Citgo, y así lo digo por la calle al frente. Claro. Juan Guaidó ni siquiera es un título, ni siquiera es una aspiración presidencial. Juan Guaidó está totalmente deslegitimado a nivel internacional. Su función que está aquí es robarnos el petróleo, robarnos los recursos. Mira lo que quiere hacer con Telesur. Bueno, y hasta es bruto, porque la última cosa que yo haría, digamos, ubicándome en su piel, es comprarle o montar, que todo el mundo lo sabe, en España, en Madrid, en el aeropuerto de Madrid, de Barajas, de montarle una línea de taxi a su papá. No. Eso cuesta. No. Un taxi en Europa cuesta todos los reales del mundo. No el carro, ojo, no el carro. No. El poder tener el permiso de la gobernación, de la alcaldía, del Estado, para tú trabajar como línea de taxi, eso cuesta en impuestos todo el dinero del mundo. Nadie se va a imaginar lo que... No, es que es impresentable. Yo creo que el tema aquí, tú lo decías al principio del programa y te acompaño. El tema aquí no está en darle visibilidad a Juan Guaidó o atacar a Juan Guaidó. No. El tema está aquí en prepararnos nosotros mismos para las elecciones que vienen, hermanos y hermanas. Prepararnos. Reflexión, estamos en un proceso de reflexión. Nosotros, el partido está en un proceso, toda Venezuela está en un proceso de reflexión, de autorreflexión y autocrítica. Sirvan estas humildes palabras para generar un poquito más de reflexión acerca de lo que estamos haciendo y lo que vamos a enfrentar. La máquina aceitada del PSUV, probablemente el partido más importante de América Latina, a nivel de izquierda. Y te lo digo con los pelos de la mano. Ahí tienes el Movimiento Sin Tierra, en Brasil, un partido de militancia millonaria, es decir, estamos hablando de miles y millones de personas que militan en el Movimiento Sin Tierra, pero no tienen una conducción. Estamos hablando de Ecuador con una rebelión indígena sin conducción. Estamos hablando de Bolivia, una rebelión indígena sin conducción.
Estamos hablando de un partido sólido, unificado, con un liderazgo indiscutible como es el del presidente Nicolás Maduro, con militantes a todo nivel, desde las alcaldías más sencillas hasta las gobernaciones, hasta los ministerios. Con respecto a la gestión de Marcano, ahí en Barcelona. La gestión de Marcano en Barcelona yo la considero importante por el hecho, por su manejo de los procesos comunales, y viene otro proceso comunal de consulta comunal. Yo creo que la gestión pionera en Anzoátegui dentro de ese aspecto. Y creo que esa manera de entender la política comunal, de la manera de acercarse al pueblo, de aproximarse, creo que debe ser replicada en todo el Estado, y creo que las direcciones, la intención del presidente van hacia ese punto, no solamente en el Estado, sino a nivel nacional. La construcción real del poder comunal. Creo que en Barcelona hay un ejemplo fehaciente de eso. Dispare su pregunta, hermano. Bueno, mira, es inminente un proceso electoral en los próximos 2-3 meses. Sí. La dirigencia tiene una gran responsabilidad con respecto a eso. Sí. No tenemos control de la juventud, o por lo menos la juventud del PSV se ha descuidado en ese aspecto. ¿Qué hacer? Atacar la juventud. Pensar la política, o sea, destinar la política, primero lo que decía Aldo, la gestión social, importantísimo. Es decir, nuestro proceso es un proceso humanista. Primero está el humano antes que todo. La gestión social, importantísima. Segundo aspecto, atacar no lo digo yo, quiero agradecer la práctica de Johnny D. La juventud, atacar la juventud, pensar la política para las nuevas juventudes, para las juventudes que siempre están cambiando. Aldo, su pregunta. No, yo más bien quería, pero no nos va a dar tiempo, o sea, dudo mucho que en 3 minutos me puedas aclarar. Hay varias cosas. Una, en la cuestión de las comunas, es un tema que yo quisiera tratarlo más ampliamente, sí, porque tú hablaste de exiliados, sí es verdad, pero también las comunas se convirtieron políticamente, entre comillas, en la alternativa de varios personajes que no conseguían esa cuota de poder, que entonces vieron en la comuna la posibilidad de ellos asumir, ahorita, o ellas, en este momento, sí, de asumir pendiente ahí, sí. ¿Me entiendes? Eso lo podemos discutir en otro programa porque es un tema interesantísimo. Por eso. Y lo segundo era hablar un poco de la cuestión de la juventud más profundamente. Yo quiero tratar ese tema mucho más profundamente. Ese es un tema. Porque si bien yo soy viejo, a mí me tocó vivir épocas de revolución juvenil, como el Mayo francés del 68, aquí en Venezuela, pero se vio en todo el mundo. Claro. Y de ahí nacieron cualquier cantidad de movimientos, de aquel famoso movimiento hippie y toda una serie de cosas. Entonces, uno sabe que la juventud es rebelde por naturaleza. Te voy a dar un dato allí, y a ti también, La política, entendida como la política tradicional, probablemente tenga un techo. Aquí en Venezuela, aquí dentro de nuestra esfera. Seguro. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Barcelona? Que hemos saltado el techo. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son las nuevas prerrogativas de la juventud política? ¿Cuáles son las nuevas? Feminismo, igualdad, ambiente, ¿no? Nuevos espacios que hay que atacar, que hay que aproximarse, porque es lo que demanda la juventud. El ambiente, que fue un tema de 68. Bueno, Orlando, el tiempo es inexorable. No, y más al mediodía ni siquiera me puedo tomar porque estamos conectados. Esta es una emisora conectada a FM Center y al mediodía es el noticiero de ellos. Entonces, vale. Un saludo para los nuestros. Correcto. Y que Dios confunda a nuestros enemigos. Amén. Bueno, los controles, Leopoldito Guanar, en la producción general del Concho, Joseph Campos, en la dirección general Julio Ramón Echique Álvarez, quien habló para ustedes a los fabricadores, lo hizo gracias al apoyo de la alcaldía bolivariana revolucionaria y chavista del municipio de Fernando de Peñalver, y tu alcalde, nuestro alcalde, el alcalde de todos, Johnny Gaverín Dip. Hasta mañana, chao. Y vamos a tumbar al país.